Hola y bienvenidos a un episodio más de Love, Light, Fire. En este episodio número 5 conversaremos de un tema que tiene que ver con nuestra sociedad, pero también con nuestras libertades. Una de las cosas de las cuales podemos ya estar seguros a esta altura de la situación que estamos viviendo es que este problema no es simplemente una enfermedad más. De hecho, su impacto en la economía, en la sociedad y básicamente en todas las demás actividades del ser humano ya por muchos es comparado con los acontecimientos del 11 de septiembre y por muchos más con acontecimientos aún más catastróficos como los que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial o en la Gran Depresión Económica a final de la década de los 20. El periodista norteamericano Tucker Carlson, en su programa de opinión para la cadena Fox News en Estados Unidos, realizó unas declaraciones que como sociedad deberían alarmarnos y mucho. En uno de sus comentarios, él decía: parece que el totalitarismo ya no nos sorprende más. Pero, ¿qué es el totalitarismo? Buscando la definición en la RAE encontré lo siguiente: es una doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Este mismo periodista Tucker Carlson menciona también en su programa que un modelo de este tipo de gobierno es, por ejemplo, lo que se ha visto recientemente en China, donde el contexto de la pandemia ha permitido que la policía secreta secuestre ciudadanos en la calle, que las autoridades encierran a las personas dentro de sus apartamentos y casas sin la posibilidad de salir, aun que esto represente morir de hambre. Lo más interesante de esto es que muchas voces en Estados Unidos se levantaron, pero tal vez no como estemos pensando. De hecho, vale la pena recordar que Estados Unidos es un país que se ha caracterizado siempre por sus libertades. Pero en este caso algunos de sus políticos y muchos de los hombres de negocios importantes se refirieron a los hechos que ocurrieron en China como necesarios. Propusieron hacer las mismas cosas en ciudades norteamericanas como Nueva York, y aún así a nivel nacional. Pero lo interesante de que esto haya sucedido es que no vimos réplicas en los medios de comunicación. La gente no protestó, la gente no dijo nada. Y este mismo contexto ha permitido ver otras cosas interesantes. Por ejemplo, cientos de videos en las plataformas como YouTube, Instagram y Facebook están siendo eliminados por estar en contra de lo que el gobierno dice o de lo que proponen para la cuarentena. Las ciudades están siendo vigiladas también por drones, cámaras de seguridad, de temperatura corporal, aplicaciones y muchas otras medidas para vigilar y controlar, y si es necesario judicializar a todo aquel que no cumpla con la norma, sin importar si alguna vez has cometido un crimen o no, o si eres un criminal o simplemente una ama de casa. Uno de los comentarios que hizo este periodista y que realmente llamó mi atención es cuando el periodista dijo, y cito: nunca antes en la historia de los Estados Unidos los políticos han tenido más poder como lo tienen ahora. Las libertades civiles están en riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son acaso los riesgos de este poder en las manos de los políticos ahora? ¿Cómo el miedo influye en que todo esto esté pasando? ¿Y es acaso esto parte de esa nueva normalidad? Por más de 250 años, Estados Unidos ha gozado de libertades y derechos para que su población pueda practicar libremente la fe que su conciencia le dicte a cada persona y en total libertad. Pero parece que ahora no, y pasó de la noche a la mañana. ¿Y si la población estuviera más asustada? ¿Y si ocurrieran tragedias aún peores? ¿Qué creen ustedes que podría suceder? ¿Qué viene después del coronavirus? Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes para conversar de un tema que es sin duda alguna muy interesante y coyuntural a nuestros días. Hoy queremos hablar de sociedad y libertad. Y para esto me alegra decirles que hoy tenemos el equipo completo, una cosa que me alegra profundamente. Nos acompaña hoy Alejandra, Jorge, Jonathan y Edwin. Estamos aquí reunidos para conversar con ustedes y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Creen ustedes que realmente las libertades civiles están bajo amenaza en este momento en la coyuntura de las cosas que estamos viviendo? Hola Gao, hola chicos, feliz de estar nuevamente aquí y efectivamente sí, yo creo que ese tema de libertades es una palabra de esas que queda en el aire y que se aleja totalmente de la realidad. Creo que hace unos años esa libertad, y la pongo entre comillas, de la que gozaban nuestros padres, es totalmente distinta a la libertad de la cual nosotros disfrutamos o vivimos actualmente.
Yo creo que bueno, en el mundo del marketing ve tantas cosas que se hacen, pues, o que las marcas hacen en plan de cómo poder llegar directamente a su consumidor o a la persona que, por supuesto, es su cliente. Y se ve claramente cómo, de alguna manera, todo el ecosistema de plataformas y la tecnología rodea a una persona y le da una apariencia de libertad que en realidad no existe. No sé, estoy seguro que a ustedes les ha pasado y no quiero ser extremista tampoco, pero hablen de cualquier cosa que les interese, algún viaje que quieran hacer, algún producto que quieran comprar y abran Instagram, y cuando abran Instagram estoy seguro que les va a aparecer publicidad de lo que están hablando, se los puedo asegurar, y no soy adivino para saberlo. Entonces, eso, independientemente de que no me estén metiendo en la cárcel y me estén privando de la libertad, eso también se mete en eso que yo llamo libertad personal, porque estoy siendo escuchado, estoy siendo visto, de alguna u otra manera no me di cuenta. A veces sí, a veces no, pero efectivamente yo creo que esa libertad de la cual en algún momento gozamos es cada vez menor. De hecho, Jorge, hola, te saludo, y también a Gabriela, a Jonathan, a Edwin. A mí a veces hasta me da miedo, mucho miedo, hacer cualquier búsqueda de Google y pienso muy bien las palabras porque no sé cuál va a ser el efecto después en mis redes sociales y en los anuncios que me vayan a salir. Pero aunque pueda parecer un poco inofensivo, incluso en estos días han salido como ciertas aplicaciones, desarrollos, softwares en los que, pues, en pro de encontrar una solución por la COVID-19, de cierta manera también están poniendo en riesgo nuestra libertad, nuestros datos personales, e incluso el gobierno o los gobiernos en el mundo pueden tener acceso a esos datos y determinar qué clase de personas pueden ir a ciertos lugares, con quienes han tenido contacto, entre otros detalles que creo yo que pueden ser bastante peligrosos a la larga. Yo creo que, lo decía ahorita, ¿no? Hay extremos, de alguna manera. Entonces, esto que está pasando con el COVID o todo lo que mencionaba del ejemplo de que voy a una búsqueda en Amazon y después me persigue la olla arrocera, al final, digamos que lo que está en mente cuando se crea ese tipo de tecnología es el usuario, ¿no? El interés que tienes, porque sabemos que tienes un interés en la olla arrocera y quieres comprarla, ¿no? Yo creo que lo difícil de esto, lo delicado, mejor dicho, de esto, no es el favor que le hacen al usuario como tal en lo que el interés que tienen, sino en qué hacen con tu información después. Eso es lo que sea cuando hay unos organismos que se encargan, y que son muy pocos, que se encargan de controlar tu información, eso es un monopolio al final. Entonces, ahí es donde está el peligro de que yo me sienta cohibido o lo contrario a la libertad, cuando toda mi información está en manos de unos pocos que lo que hacen es lucrarse o sacar otro tipo de beneficios. Hola chicos, ¿cómo están? Ya que lo mencionan, recuerdo que hace algunos años en Colombia salió un proyecto de ley que llamaron Ley Vargas Lleras, o Ley Lleras tal vez, en la cual, pues, para resumirlo, lo que querían era controlar todo el tráfico de Internet dentro del país, ¿verdad? Generó tanto eco esto que pues tuvieron que echar para atrás ese proyecto de ley y finalmente no lo hicieron. Pero vemos que los países están poco a poco buscando las maneras, considero yo, de controlar un poco esas libertades, hablando pues de tecnología y hablando de navegación en Internet. Ya luego pues hablaremos de otro tipo de libertades que están intentando pues controlar. Bueno, primero contento de estar aquí con ustedes de nuevo, saludándolos a todos. Yo creo que Jorge tiene un punto importante sobre cómo se coarta la libertad con respecto a esa información que manejan las redes sociales, y es el hecho de para qué la utilizan. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verse ese documental que salió en Netflix hace no mucho, que se llamaba en inglés The Great Hack, o en español era Nada es Privado, y comentaban acerca precisamente del tema de cómo se usaron datos de redes sociales no solamente para venderte algo, porque aparentemente pues eso es algo muy de la rama del que está metido en la parte comercial, pero sino para infundir miedos, para insertar pensamientos en las personas, para enfocar algún tipo de beneficio en cuanto a la elección que tenían en ese momento en Estados Unidos.
Ahí creo que hay un problema grave en qué es lo que nosotros compartimos, dónde lo compartimos y cómo lo están usando las personas que tienen el poder sobre eso. Y eso puede llegar a violar nuestra libertad. Y Jonathan, lejos, muy lejos de que esto se convierta en un programa conspiracionista o que vayamos a hablar de todos los videos y cosas que ustedes van a encontrar en YouTube, porque no se trata de eso y estamos lejos de querer parecernos a uno de estos programas. Queremos hablar de la realidad, y es que esto nos preocupa porque es una realidad, o sea, fuentes confiables que ustedes puedan consultar en cualquier momento. Y hemos hablado de la libertad o de las libertades individuales en general, pero vamos a hablar de una que yo creo que nos interesa mucho, y es la libertad de religión o la libertad de conciencia. Vamos a dar unos datos porque los datos son importantes. Por ejemplo, el Foro de Religión y Vida Pública, por sus iniciales PEW en inglés, que realiza estudios sobre la libertad religiosa en el mundo, ha comprobado que el 65% de la población mundial vive en países con grandes intervenciones por parte del gobierno. ¿Por qué menciono esto? Porque todo está relacionado. Cuando Jorge y Jonathan mencionaban cómo las grandes empresas toman nuestros datos y trabajan con nuestros datos, eso vuelve de una u otra forma toda nuestra información vulnerable. O sea, ahí quedamos completamente exhibidos. Dónde trabajamos, qué hacemos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, cómo gastamos el tiempo. Inclusivemente por plataformas con GPS nos pueden rastrear nuestra ubicación en diferentes momentos del día. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, porque de hecho como sociedad nos han dado muchísimas ventajas. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Y qué pasa cuando esta información es usada para atacar algunas de las libertades o principios fundamentales que nosotros tenemos? Algunos otros datos interesantes es que, por ejemplo, en el mundo hoy, 5.1 mil millones de personas no tienen plena libertad de conciencia. Entonces no estoy lejos o no estamos haciendo un escenario lejos donde esto son cosas que podrían pasar en el futuro, son cosas que están pasando ya y que tienen que ponernos a pensar y que deberían generar en nosotros ciertas reflexiones como sociedad para poder determinar dónde estamos y hacia dónde vamos. Son muy buenos o bastante interesantes los datos que compartes, Gabo. De hecho, me llama la atención es que el mundo esté tan puesto entre los extremos, porque mientras hay unos países que tienen una libertad limitada o muy alta, mientras que hay otros moderados, todo pasa en este mismo mundo que supuestamente hay una globalización y que todos deberíamos estar en pro de eso, ¿no? Lo digo porque en algunos países es totalmente abierto, por supuesto, a toda la comunidad LGBTI, pero hay otros que no, entonces, digamos, hay ciertos sectores que no permiten que haya libertad. Y traigo el ejemplo de una amiga que actualmente está de misionera en Kazajistán, específicamente en la ciudad de Pavlodar, y ella está como misionera bíblica. Como tal. Su religión oficial es el islamismo, y eso impide que otro tipo de religiones pues ocupen el lugar que tiene esta religión como tal, ¿no? A diferencia de países como Colombia, que directamente en la Constitución dice que es un país laico, bueno, hay un independiente trato con la religión desde el punto de vista político, o países como no sé, España, que es un estado más por el lado confesional, que le da igual, pero aceptaría participar en política y religión. Y directamente mi amiga, que está como obrera bíblica ahí, y como no se permite, por supuesto, hablar de religión, claramente, la estrategia que encontraron para hablar de religión a la gente es montar una escuela de inglés. Y enseñan inglés, dan clases de inglés, y todo se hace a través de la Biblia. Si tú quieres aprender inglés, el único libro que tienes de texto es la Biblia. Quieres aprender inglés, el único libro que tienes donde puedes aprender verbos, historias y cosas de esas es la Biblia. Entonces, es bueno ver que en medio de tantas prohibiciones y libertades y no libertades, pues de alguna manera hay países en la actualidad que todavía tienen un alto porcentaje de prohibición de ese tipo de libertades. Con ese número que das, Gabriel, yo creo que hay otra cosa interesante que anotar ahí. Y es que no solamente son prohibiciones del gobierno, sino también lo que tienen las sociedades per se donde la gente vive. Haciendo una comparación entre lo que serían países como China y como India, los dos son países donde la religión principal está lejos de ser el cristianismo. Sin embargo, China reporta uno de los índices de crecimiento más altos de la religión cristiana, mientras que la India no. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hay un componente social detrás de esto. En la China, a pesar de que hay algunas políticas gubernamentales que cohíben un poco el tema religioso, el tema social es mucho más abierto y no te van a juzgar por tener otro tipo de religión. Entonces, en el artículo que leía decía que
habían personas que sin problema podían hacer las reuniones en sus hogares, por lo que les permitía tener una buena tasa de crecimiento. Sin embargo, en la India hay un tema social muy fuerte, y es que ustedes saben que la India tiene una división de su sociedad en castas, y resulta que las castas altas, que son la gente de poder, la gente con más dinero, tradicionalmente ven mal el hecho de que tú seas cristiano, y en las castas más pobres predominan el cristianismo y el islam. Entonces esa barrera también influye en que esa pelea no solamente se tenga que dar contra un ente autoritario que puede llegar a ser un gobierno, sino contra las mismas costumbres de la sociedad en la que vives. Ya hemos entonces concluido con los muy buenos comentarios que se han hecho hasta este momento, que el tema de las libertades individuales y tal vez el tema de la libertad de expresión en términos religiosos sí están en riesgo, y lo han estado ya por mucho tiempo. Pero hay un papel interesante que tenemos que conversar. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta de que hace unas semanas, estoy seguro que era para el domingo pasado, más de 1.000 iglesias en California sacaron un documento conjunto donde le dijeron al gobierno, en este caso al gobierno de California, que el siguiente domingo, que es el día de reposo para una gran parte del cristianismo en el mundo, iban a abrir sus templos, sea que el gobierno los autorizara o no los autorizara a abrirlos. Y eso nos pone en una perspectiva interesante, porque tenemos que obedecer a las leyes de Dios, pero también tenemos que obedecer a las leyes del mundo. Y en qué momento este balance comienza a jugar un papel importante en nuestras vidas. Entonces, me encantaría lanzar la pregunta y que ustedes me contaran qué piensan de eso. Yo creo que estamos llamados a obedecer primeramente a Dios, pero considero que como pertenecientes a una sociedad civil, debemos también obedecer a las leyes que pues se nos impongan, siempre y cuando no pasen por encima de nuestros principios, de nuestros valores. Y creo yo que mientras tengamos herramientas digitales y tengamos la libertad de vernos, de reunirnos, así no sea físicamente, no creo que sea necesario abrir la iglesia para demostrarle a Dios que le seguimos siendo fieles. Yo con ese tema que acabas de tocar, Alejandra, precisamente hace poco tenía una conversación con alguien y hablábamos de eso. ¿Por qué la necesidad de demostrar que tenemos la libertad de ir a abrir la iglesia? ¿Con qué fin? Si sencillamente yo todavía tengo la libertad de poder reunirme, como tú dices, con alguien por medios digitales, eso no está violando ningún principio, ningún valor, el hecho de no reunirme. De hecho, yo creo que todavía ahí estamos en la delgada línea de lo que yo hago para cuidar también a la persona que tengo cerca. Entonces, más que el hecho de yo mostrar que tengo el derecho de ir a congregarme, es mostrar que tengo el derecho también y el deber de cuidar al que está al lado mío. Y todavía creo que el hecho de congregarse es un tema que puede llegar a ser peligroso por las circunstancias actuales. Yo creo que el hecho de pensar que deberíamos ir a abrir las iglesias como tal, y lo veo de dos formas, ¿no? Uno, yo creo que hay un error ahí grande desde el punto de vista cristiano, el pensar que la solución está en abrir las iglesias cuando deberíamos hacer un llamado más bien a que cada persona pues se conecte con Dios de alguna manera, ¿no? Y dos, es con respecto a que nosotros, todo aquel que se haga llamar cristiano y que tenga el documento de identidad del país al que pertenezca, no importa en qué parte del mundo esté, deberíamos estar llamados a ser el mejor ciudadano posible. El hecho de que si le dieran una medalla de honor al mejor ciudadano de cada ciudad, de cada departamento, estado y país, siempre fuera un cristiano el que estuviera ahí, precisamente porque eso es lo que nosotros debemos transmitir. Esa es nuestra esencia, esos son los principios. Y hay principios, por supuesto, que son transversales, morales y todo eso, pero hay principios cristianos que van por encima de todos ellos. Entonces, en la medida que nosotros seamos ejemplo, creo que cumplimos con la responsabilidad que tenemos frente a las leyes, frente al gobernador, frente al alcalde, frente al presidente, etcétera, etcétera. Y eso seguramente ayudará a crear una mejor sociedad. De hecho, como adventistas, creo yo, y como cristianos tenemos pues todo el derecho de ir a ejercer nuestro voto, ir a apoyar X o Y candidato, siempre y cuando pues no lo hagamos con una intención de hacer proselitismo político. Creo yo que siempre y cuando podamos apoyar causas, apoyar iniciativas en las que nuestros derechos como cristianos no se vean afectados y más bien se vean protegidos, creo que es completamente válido para nosotros. O sea, básicamente lo que yo entiendo a partir de sus comentarios, y de hecho yo concuerdo mucho con esta idea, es que como cristianos antes tenemos que ser llamados a ser el mejor ejemplo de ciudadanos posibles, un ejemplo de ciudadanos integrales, que estemos comprometidos con el prójimo, con nuestras instituciones, con la ley,
que no cometamos violaciones a las leyes, que no robemos, que no matemos, que no hagamos todas esas cosas que de hecho se conectan maravillosamente con la ley de Dios en la Biblia. De hecho, vale la pena mencionar que uno de los más asertivos puntos en la Constitución de los Estados Unidos, y que de hecho las Naciones Unidas también habla de esto, es en su Constitución. Los Estados Unidos, en su primera enmienda, tienen un texto que dice: el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna o que prohíba el ejercicio libre de la misma. Y esto es maravilloso porque esto apunta precisamente a la libertad, a darle al ser humano esa libertad de conciencia que le permita adorar de acuerdo a lo que su conciencia le dicte. Y eso es un derecho que tenemos que proteger y que hay que proteger, que como sociedad entera tenemos una enorme responsabilidad con él. Quiero ser claro, entendiendo que ambas instituciones a la luz de la Biblia son otorgadas por el mismo Creador, por Dios. Ambas instituciones son otorgadas por el Creador con dos funciones diferentes, una para sostener la estabilidad social y otra para sostener el reino de los cielos en la tierra, que es el Evangelio, y predicarlo. Y eso tenemos que entenderlo todos, pero siempre hay un punto de quiebre en todos nuestros podcasts, y yo creo que es cuando para mí se vuelve mucho más interesante el tema y me emociona esta parte, y es: ¿y qué hubiese hecho Jesús? Es preguntarnos el qué hubiera hecho Jesús si estuviera en nuestros zapatos. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando vivió en esta tierra, no le tocó también relacionarse con las autoridades civiles de su tiempo? Y si le tocó hacerlo, ¿qué hizo en el momento en el que se relacionó con ellas? Pues Gabriel, yo creo que Jesús fue absolutamente respetuoso de las autoridades de su tiempo. Tuvo respeto por las normas que se imponían, pero también fue muy claro con respecto al mensaje que él traía. Interesantísima esa pregunta de qué haría Jesús en esta época. Yo creo que Jesús, si hubiera estado en esta época, probablemente hubiera hecho muy buen uso de las herramientas que tenemos hoy. Qué chévere imaginarse un Jesús que hubiera hecho un evangelismo digital súper fuerte, que hubiera logrado llevar grandes cambios a través de las plataformas que su época le hubieran tocado, pero porque si hay algo que queda claro en el ejemplo de Jesús es que le importaba muchísimo las personas que tenía al lado. Entonces yo no me imagino un Jesús, por ejemplo, convocando una reunión de 200 personas en medio de la pandemia. Jamás, no podría imaginarme eso. Yo creo que él trataría de cuidar al máximo a esas personas. Hay un pasaje, pues también con respecto a lo que hablábamos, de lo que decíamos que era supremamente claro, y yo creo que ese pasaje también es muy diciente en cuanto al conflicto que se puede llegar a encontrar entre una cosa y la otra, entre iglesia y entre Estado. Y es cuando en la Biblia te empiezan a contar esa historia, cuando llegaron esos fariseos donde Jesús y le preguntan, le quieren hacer esa pregunta como con esa trampa que dice: y entonces, ¿deberíamos darle tributos al César? Y Jesús, en medio de su sabiduría, le responde: pues muéstrame la moneda. Y si tú me muestras esa moneda, entonces inmediatamente veías la cara del César. Entonces, ¿qué les decía Jesús? Es que al César darle lo que es del César, pero a Dios darle lo que es de Dios. Eso yo creo que a nosotros nos va a dejar una lección que puede perdurar en el tiempo que vos querás. Es una lección que se aplica desde muchos puntos de vista, pero que nos hace un llamado importantísimo a ver la diferencia y a ver la importancia de las dos y cómo deben trabajar independientemente. Al final, para concluir esto, lo importante es que Jesús tenía clarísimo hasta dónde podía llegar el alcance. Nunca fue un revolucionario por el simple hecho de llamar la atención, nunca quiso simplemente llevar la contraria. Yo creo que el pensamiento de Jesús era absolutamente diferente. ¿Y qué era lo que lo guiaba a él? Era precisamente ese bien que le podía hacer a las demás personas. Me encanta esa premisa y quiero lanzar así una pregunta súper rápida por una respuesta súper rápida. Vos dijiste que te imaginabas a Jesús haciendo evangelismo digital. Yo me lo imagino sanando, me lo imagino por el mundo ayudando, me lo imagino llevándole comida a los pobres, me lo imagino preocupado por el bienestar. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Yo me lo imagino declarando también libertad, ¿no? Porque creo yo que quienes le siguen a él es bajo la premisa de la libertad de conciencia. Él los creó libres. Precisamente por eso es que pecaron a Adán y Eva, por su libertad. Ellos eligieron desobedecer. Y creo yo que entonces esa premisa va a seguir aquí y va a seguir en el futuro, en lo que nosotros creemos como el reino que nos ha prometido. Y más allá de si tendría, no sé, alguna posición en cuanto a la actualidad política o cuál sería su ejercicio allí, yo creo que él sería más bien muy prudente y él se enfocaría en dar su mensaje de amor, en seguir siendo un revolucionario como lo fue en ese momento en el que predicó con libertad, el que quiso mostrar una verdad llena de amor y que muy seguramente sigue vigente hoy y seguirá vigente por siempre. Respondiendo a tu pregunta, Gabriel, yo considero que Jesús, si estuviera en estos tiempos, no considero que sería muy diferente. Considero que haría lo mismo.
llevar ese mensaje de amor, llevar mensaje de esperanza, llevar sanidad. Y no sé si en estos momentos, pues, cómo sería ese sacrificio que él vendría a hacer por nosotros, pero considero que sería muy similar a lo que hizo en su momento, obviamente guardando las diferencias. A mí me gusta mucho la pregunta de qué era Jesús en este momento, ¿no? Pero antes de responderla, voy a la anterior que también hacías, ¿no? Sin duda, Jesús era un revolucionario para la época y el pueblo judío lo esperaba como un libertador, como un redentor, ¿no? Pero ahí es donde está el valor de esto, ¿no? En el cual la gente esperaba la guerra, pero él vino a hacer la paz. La gente esperaba muchas cosas más, pero él lo que trajo fue amor. Entonces, a la pregunta ¿qué haría Jesús en estos momentos? Yo le imagino como un líder. Una persona que, por supuesto, toma decisiones rápidas y toma decisiones acertadas, pensando en el bien común y cómo a través de eso, utilizando el catalizador del amor, define cualquier acción que él quiera hacer. Entonces, me lo imagino buscando comida y entregándola a los que más lo necesitan. Por ejemplo, hay un ejemplo en Barranquilla, de uno de los empresarios más famosos de la ciudad, o como lo más famoso, lo más exitoso y con mucho dinero, que fue el de los primeros en ponerse las botas y decir, listo, mi gente no se va a morir de hambre. Y fue al campo y compraba la comida directamente al campo y él mismo la repartía. Así imagino a Jesús liderando ese tipo de cosas, parándose frente a donde fuera necesario y no recomendándole a la gente tomar jabón para matar el virus en los pulmones, pidiéndole a la gente que escuchen a los expertos, escuchen a los médicos, mira, ellos son las personas que saben, sigan las recomendaciones, buscando la unidad de las personas. Hey, es momento para estar unidos y hacer lo mejor por todos, para que todos vamos a salir pronto de esto. Y de una manera muy tranquila, de hecho, y aquí el ejemplo que pongo es el primer ministro de Canadá, Gao, que seguramente escuchaste ese primer video, recuerdo, que se volvió viral y todo el mundo hablaba de eso, que después hubo unos intentos de copiarlo en el que él se para frente a la cámara y le dice con toda la tranquilidad del mundo, dice, van a haber momentos difíciles y está bien. Las cosas se van a poner muy mal y también está bien. Vamos a poner dinero en su bolsillo y está bien. Y su calma y su tranquilidad, por supuesto, le dijo, hey, no se preocupe, mientras estemos todos con salud, con lo importante, y estemos aquí, yo haré lo mejor posible para que mi pueblo no sufra tan fuertemente el impacto de todo esto. Y yo creo que eso claramente sería también lo que Jesús haría en estos momentos. Y sobre el papel de la iglesia, Jorge, justo conversábamos en el podcast que grabamos la semana pasada en el Love Life Fire Talks, y uno de los comentarios que hacíamos fuera de edición y fuera del programa era, la iglesia debería ser revolucionaria en este momento, nos decía el invitado. Pero él decía algo más interesante todavía. Él decía esto, y lo pongo sobre la mesa porque quiero escuchar sus opiniones. Él decía, la iglesia debería ser tan revolucionaria que la iglesia debió haber cerrado sus templos antes de que el gobierno mandara que los cerraran. Haciendo alusión a que la iglesia debió haber cuidado la feligresía y cuidado todo lo que está haciendo antes de que el mismo gobierno se lo dijera. Y no solo eso, creo, no solo eso, me permites ir un poquitico más allá, no solamente cerrarlos antes, sino ser los primeros en levantar la mano cuando el gobierno necesitaba espacio donde meterle enfermos. Exactamente, no. Iba a decir eso, las iglesias hoy, incluso aquí en Colombia, por lo menos todavía deberían estar disponibles para dar albergue, para dar refugio a esas personas que en este momento no tienen dónde ir, en dónde estar precisamente aisladas socialmente, e incluso para que las adapten de pronto en centros de atención, de primera atención médica o algo así, porque muy seguramente aquí en Colombia, pues a pesar de que no hay un gran número de casos, va a llegar el momento y espero que pues no sea tan catastrófico y que no sea demasiado tarde cuando ya este tipo de organizaciones como las iglesias pues levanten la mano. Y esa revolución de la que estamos hablando, que ustedes la mencionan también en esos términos interesantes, es no solamente eso, debería ser la primera institución afuera regalando alimentos, la primera institución afuera cuidando al prójimo, la primera institución haciendo esto. Entonces miren que estamos hablando de revolución, pero no es la revolución en pararme desde el púlpito y decirle al Estado, no, es que yo tengo que abrir mi iglesia y tengo que traer 200 personas dentro de la iglesia porque nos tenemos que reunir, sino que es una revolución positiva, es una revolución al estilo de Jesús. Vamos a revolucionar el mundo, pero para bien. Y sabes, Gabriel, que yo creo que ese pensamiento muchas veces extremista del otro lado nos deja muy mal parados. Hace poco tenía también otra discusión con un compañero y él me decía, es increíble que la mentalidad de la religión convoque a que se hagan reuniones en este momento. Entonces, él de entrada se bloqueaba completamente por la religión, por esas pocas iniciativas que no definen lo que es la religión.
Bueno, al final lo que yo le decía a mi compañero, con la persona con la que tenía la conversación, era que no podía englobar lo que era religión al simple hecho desafiante de exigirle a Dios que muestre que es más fuerte y no tener la prudencia que, por otro lado, Dios me da la inteligencia de ser prudente, de poder tomar buenas decisiones, de poder ver lo que la ciencia me está diciendo, lo que los médicos me están diciendo, para poder tener las precauciones adecuadas. Entonces, qué bueno que podamos hablar de eso y que podamos dejar también claro que ojo, que la religión no es simplemente congregarme, que ojo, que la religión no es por cualquier motivo tener que desafiar lo que me están diciendo si no me dejan ir a la iglesia a la que yo pertenezco. La religión es cuidar a esas personas que tengo cerca, la religión es de tener sentido, y qué bueno que la gente empiece a tener un concepto de religión que tiene que ver también mucho con el sentido común. Así entonces, para concluir la idea, la verdadera religión va en realidad mucho más allá de tradiciones y formas. Imagínense ustedes una persona revolucionaria, pero haciendo el bien. ¿Quién no quiere hacer revolucionario el bien en medio de nosotros, que está cambiando la sociedad para bien? Esto lo voy a mencionar, pero se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan por su cuenta. Ustedes quieren entender el papel del cristiano respecto a las leyes del gobierno, léanse Romanos 13, del 1 al 7. Y se los dejo de tarea porque también queremos invitarlos desde Love Life Fire a que abran esa Biblia, a que se empapen de lo que dice allí. Bueno, y para la última parte, o para ir ya redondeando las ideas en este episodio de Love Life Fire, queremos hacer una sección que llame la empatía. La empatía es esa capacidad que tienen los seres humanos de ponerse en los zapatos de alguien más. Acabamos de mencionar que el mundo tiene una cifra de casi 5.1 mil millones de personas que en este momento no tienen libertad de culto o que tienen algún tipo de problemas en ejercer esta libertad. Y dijimos que hay países donde los riesgos de poder ejercer la libertad son muy altos, como por ejemplo China, Pakistán o Corea del Norte. Si la pregunta es llamando precisamente a la capacidad de ser empáticos, mi pregunta muy puntual es: si ustedes en este momento estuvieran viviendo en uno de estos países, o si por condiciones políticas las condiciones de libertad de culto en nuestro país cambiaran radicalmente, ¿cuál debería ser nuestra actitud respecto a eso y cómo nos estaríamos comportando ante esa situación? Gabo, yo creo que la Biblia es muy clara. En Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nosotros al principio de ese capítulo hablábamos de que debíamos ser buenos ciudadanos, debíamos cumplir con todas las leyes, cumplir las normas a cabalidad, ¿verdad? Pero hay una ley que está por encima de las leyes de cualquier gobierno y de cualquier estado, y es la ley de Dios. Entonces considero que, en mi lugar, creo que primero obedecería la ley de Dios y luego entonces entraría pues a mirar la otra parte como tal. Ese es como mi punto de vista. Y sí, Gabriel, yo creo que primero pues lo que toca es eso, lo que toca es pararme a defender mis valores, es estar firme ante la situación. Suena muy fácil de decir, creo que la realidad debe ser absolutamente diferente, pero mira que precisamente con eso que les comentaba antes fue un video que me vi donde hablaban y ponían esa comparación de China y la India, y un pedacito de una entrevista que le hacen a uno de ellos que para mí fue casi que un sermón en 2 frases. ¿Por qué? Porque le preguntaban a esa persona que estaban entrevistando, un pastor joven de una iglesia cristiana, no me acuerdo cuál era la denominación, y le preguntaban como: ven y contame cuáles son todas esas dificultades. Y pues te lo digo, yo esperaba que la respuesta fuera algo muy como: esto es demasiado duro, vea lo que nos hacen aquí, vea lo que me pasó allá. Y esa no fue la respuesta nunca. Él simplemente lo que mencionaba era: mi fe se fortalece todos los días más, porque una fe que está tranquila es una fe que no crece. Eso a mí me impactó muchísimo, porque a pesar de estar viviendo un momento absolutamente difícil por la historia que yo ya tenía y el fondo que ya me habían dado en ese pequeño reportaje, no me esperé un tipo de respuesta tan positiva, pero creo que también eso es lo que hace el vivirlo sinceramente, el vivir esa verdadera religión. Esto es una cuestión de principios, ¿no? Es fácil decirlo ahora y poder mantenernos de alguna manera firme en situaciones de esa, porque lo decimos desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Yo creo en algo y me mantengo firme en lo que creo, y pase lo que pase, pues me mantendré firme. En la práctica será muy difícil, ¿no? Pero pienso también en esas historias de los inicios de lo que fue la religión, de lo que fue el movimiento protestante, etcétera, y cómo de alguna manera todos aquellos grandes próceres
de lo que ha sido la religión en sí y el cristianismo, que eran personas que estaban dispuestas a pararse frente a quien sea, no importaba el rango de la autoridad de esa persona. De hecho, el caso de Martín Lutero, cuando de alguna manera él se para frente a muchos de los reyes o líderes de Europa en algún momento y dice: no quiero ni puedo retractarme de lo que he dicho, es una muestra clarísima de que tiene totalmente claro lo que ha creído y es algo que pone en práctica. Y que mucha gente con esa misma actitud y con el derecho o con el deseo de proteger la Biblia, de llevar el mensaje, murió en plazas, quemados, apedreados, etcétera, pero porque creía en algo y se aferraba a eso y lo puso en práctica. Así que llegará el momento en que nos toque defender nuestras libertades sociales y pues desde el punto de vista legal. Y yo creo que la invitación ahora mismo es algo también bíblico, ¿no? Creo que nuestra fe de hoy nos mantendrá mañana. Nuestra fidelidad de hoy nos mantendrá mañana, y es algo que al final tenemos que poner en práctica y ejercitar desde el día de hoy hasta el momento que nos toque, por supuesto, enfrentarnos a algo así. Creo que esa pregunta que haces es de verdad muy álgida para nosotros los cristianos, porque en teoría nosotros predicamos que siempre vamos a estar firmes de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y hay muchas historias de valentía, de verdad, no solamente en la Biblia, sino que también lo acabamos de escuchar de parte de Jorge en los inicios del cristianismo. Se requiere valentía para ser cristianos y creo yo que por ahora, por mi parte, sigo firme de parte de Dios, sigo firme, atada a la promesa de libertad y de amor, atada a esa promesa de que aunque voy a ser perseguida, voy a encontrar gozo y paz en las promesas que desde hoy estoy estudiando, que desde hoy estoy aplicando en mi vida. Y a mí me gustaría mencionar de pronto un ejemplo, de hecho es una de mis historias favoritas de la Biblia desde que soy muy pequeña, que es Esther, que ella al final dijo, antes de enfrentar al rey Asuero para que pues no condenar al pueblo judío, y dijo, y si es de perecer, que perezca. Pero yo que eso siempre he querido tenerlo presente en mi vida como cristiana. ¿Consideran ustedes que vamos a ser perseguidos a nivel mundial o solo se dará en algunos lugares como por ejemplo en China o en los países árabes, que ya se ve como el cristianismo ha sido perseguido desde siempre, ¿no? Si llegaremos a eso en los países occidentales, por ejemplo. Edwin, hay una respuesta muy linda y bíblica a esa pregunta que tú haces, y 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque creo que es la respuesta apropiada a esa pregunta, porque el versículo es enfático cuando dice todos. Y el mejor ejemplo de eso es que cuando tú ves la Biblia y te encuentras el mismo Jesús, nuestro gran ejemplo, nuestro líder, en su ministerio, y por hacer el bien él fue perseguido, por vivir piadosamente. Los apóstoles fueron perseguidos y vamos a encontrar una gran historia detrás de eso. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Quiero mencionarlo porque es muy importante que ustedes como oyentes, que nosotros desde el podcast y que cada uno de nosotros lo tenga claro. El pueblo de Dios no persigue. El pueblo de Dios es perseguido porque el pueblo de Dios refleja el carácter de Jesús y el carácter de Jesús es amor. Quiero dejarlo en estos términos muy puntualmente. Si usted en este momento, quien sea que nos esté escuchando, usted está persiguiendo a alguien por causa de su fe, usted no hace parte del pueblo de Dios, porque eso va en contra de los principios bíblicos. Pero vamos a analizar el concepto un poco más profundamente. Mira, la Biblia habla de que en algún momento vamos a sufrir esta falta de libertades religiosas, pero la Biblia también tiene una promesa maravillosa en Mateo 5:10, cuando habla de las bienaventuranzas, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esto es lo interesante de la Biblia. La Biblia te pone en situaciones en las cuales es difícil que el mundo entienda lo que está pasando, pero para el cristiano debe ser comprensible. ¿Quién en medio de una persecución está feliz? Pero el versículo concluye diciendo: gozaos y alegraos. ¿A quién lo persiguen y se emociona? Absolutamente nadie. Pero la Biblia dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Hay un libro que de hecho una de las entidades del gobierno estuvo promocionando en redes sociales que se llama El conflicto de los siglos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de aproximarte a este libro, pero te invito a que lo hagas. Y en ese libro te vas a encontrar la historia del pueblo de Dios, cómo ha sido perseguido. ¿Perseguido por quién? Y eso también lo quiero mencionar.
por esa entidad que se crea cuando el poder religioso y el poder civil se unen, y por eso nosotros estamos siendo claros al decir hay que luchar por la libertad de conciencia, hay que mantener separado el poder político y el poder religioso. Así que la Biblia tiene esas contradicciones. La Biblia dice bienaventurados si te persiguen, y gozados y alegrados. Y lo único que podemos hacer en este momento es pedirle a Dios que nos mantenga con fuerza y que viva en nuestros corazones para que cuando llegue la hora de la prueba podamos permanecer firmes, podamos permanecer fieles. Y les garantizo esto, y esta es la parte que yo quiero ver con mis propios ojos. Yo quiero ver qué es estar en esa situación y estar feliz. Quiero en ese momento reclamarle a Dios la promesa y decirle a Dios, esto es imposible, pero tú dijiste que si llegaba hasta este momento iba a ser feliz. Así que Dios, esto va por tu cuenta, dame esa felicidad que sentiré. Y va a ser lindo cuando sientamos que estamos viviendo por la causa de Cristo. Léanse El conflicto de los siglos, se van a encontrar 1000 ejemplos donde la gente fue perseguida, pero fue feliz. Y Dios nunca, jamás ha fallado en ninguna de sus promesas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Love, Life, Fire. Ha sido para nosotros todo un placer poder conversar de este tema contigo. Nos escucharemos de nuevo en un próximo episodio y no olviden que el mundo ahora más que nunca necesita amor sobre cualquier pretexto.